Dios bendiga a la juventud de la iglesia. Dios bendiga la entrega, ¿verdad?, de estos jóvenes en todo momento, en servirle al Señor. Miren, yo tengo que decir que el miércoles pasado tuvimos un culto evangelístico, una experiencia hermosa, una participación muy bonita de diversos hermanos y hermanas, y nuestros jóvenes allí participaron y lo que hicieron, lo hicieron excelente. No solamente en la participación musical, sino también en llevando el mensaje y compartiendo con otras vidas. Nuestro hermano Edgardo trajo una reflexión, una predicación muy bonita, muy ungida, que damos gracias por eso y por el trabajo que cada uno de ustedes realizaron en ese lugar. Así que Dios bendiga nuevamente la juventud de nuestra iglesia de manera poderosa. Eso que presentaron, ¿verdad? Ese video, esa canción, así que nos expresan el amor de Dios, nos hablan del querigma, de la proclamación de lo que es Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Amén. Salude a la persona que tiene a su lado. Salude. Hey, salude. Ya saludó a la otra persona, a la que tiene atrás, si es que tiene a alguien. Busque a la persona que tiene atrás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios. Es bueno estar en la casa del Señor. El título para el mensaje de este día es Desafiados por el Resucitado. Desafiados por el Resucitado. Voy a leer nuevamente el texto bíblico y me gustaría que vaya conmigo y mantenga su Biblia abierta. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una buena maestra o un buen maestro procura siempre aprovechar bien el tiempo. Eso es lo que hace una buena maestra, un buen maestro. Procura aprovechar muy bien el tiempo. Entonces, esa maestra o ese maestro, como tiene todo el tiempo del mundo, prepara sus planes. Planeca, ¿verdad? ¿Sí? Exploración, conceptualización, aplicación. Y busca que todas esas partes estén dentro de la clase que va a dar. ¿En cuánto tiempo es la clase? ¿50 minutos? ¿Una hora? 50 minutos. Pero todos los maestros, ¿verdad? Entonces, ese buen maestro o esa buena maestra procura que estén todos los elementos, todas las partes necesarias para que ese estudiante, sea niño, sea joven, sea adulto, aproveche y absorba lo más que pueda como una esponja. Reciba el pan de la enseñanza, como tanto decían antes, ¿verdad? Reciba el pan de la enseñanza, reciba ese alimento, ese conocimiento que el maestro tiene. Aunque entiéndase que el maestro también aprende al estudiante, eso está más que claro, ¿verdad? Que sus enseñanzas, es el deseo de un buen maestro, caigan en unos buenos recipientes que valoricen lo que ella o él les ha otorgado. Si hay algo que procuraba Jesús con sus discípulos,
era aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Su deseo siempre era que sus seguidores aprendieran de Él. Y no solamente aprendieran, sino que lo imitaran. Lo hizo antes de morir. Lo hizo en la cruz, como hablábamos el viernes, y en su resurrección. En ese deseo de afirmar lo que ya por mucho tiempo le había enseñado a los discípulos, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 1, verso 3. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándole así claras pruebas de que estaba vivo. Pero aquí va. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando. Miren la interés del Señor. Y les estuvo hablando del reino de Dios. Miren cuán importante era para Jesús el procurar sembrar esa semilla en el corazón de ellos. El deseo de Jesús era que sus discípulos compartieran el mensaje de salvación, que compartieran que en Él recobraban la vida que habían perdido a causa del pecado a través de la muerte y resurrección. Entonces ese gran mensaje debía ser depositado en corazones dispuestos a compartir la verdad del Evangelio. No en cualquier corazón. Tenía que ser depositado en corazones dispuestos a compartir la verdad del Evangelio. Por tanto, es importante, hermano y hermana, que sepamos que Dios no va a depositar lo que Él quiere hacer en cualquier corazón. Esto no se trata de cualquier corazón. No te vistas que no vas. Un testador, en su testamento, el testador, el que va a hacer la herencia, el que va a escribir para dejar unos bienes, desea que la persona que asigne como heredero haga un buen uso de los bienes adquiridos. Eso es lo que usted espera. Si no, el muerto se levanta de su tumba, ¿saben? Muerto está. Pero esa es la idea. Que el que hereda, el que recibe los bienes, haga un buen uso de ellos. Ese es el anhelo del testador. Dios va a depositar lo que Él quiere hacer en corazones que estén dispuestos. Versos 16 y 17, me refiero a ellos, por eso tenga su Biblia abierta y marque. Dios va a depositar lo que Él quiere hacer en corazones que estén dispuestos, primeramente, a obedecer. Obedecer. Ahí es que Dios va a depositar su proyecto, en corazones que son capaces de obedecer, en corazones de gente obediente. Dice la palabra que los discípulos fueron a Galilea, lugar donde Jesús les había ordenado. Lo encontramos en el capítulo 26, verso 32 y capítulo 28, verso 7 y verso 10. Lugar donde se originó, se inició el ministerio de Jesús. Entonces llegaron al lugar del primer encuentro, porque Jesús se encontró con algunos discípulos allí en Galilea y los llamó. Fueron al lugar donde todo comenzó. Mire, mi hermano y hermana, si tú quieres que Dios deposite algo en ti, tienes que ser obediente a su voz. Tienes que ser obediente a su voz. Si Dios te llama, esto es sencillo, responde. Si Dios te llama, tú respondes. Tú respondes, porque es Dios el que te llama. Quiero que sepas algo. Tú eres el único. Dile a la persona que tienes a tu lado con mucho respeto: tú eres el único.
Ahora aguanta presión con lo que le vas a decir después, no sé si te atreves. Tú eres el único que puedes, dile, no tengas miedo, atrasar lo que Dios quiere hacer en ti. No le digas esto para que no te miren mal. Y todo por no ser obediente. Oye, se lo dijiste como quiera. Aleluya. Quiere decir que nosotros podemos atrasar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por nuestra desobediencia. Se atrasa el proyecto de Dios para con nosotros. ¿Quiénes se afectan? Nosotros. No pare más, o sea, nos afectamos nosotros. Usted y yo somos los que nos afectamos. Así que Dios quiere depositar, ¿verdad?, el proyecto de vida, lo que Él quiere hacer. Primeramente, esa es la primera característica, en corazones obedientes. La segunda característica del corazón que Dios busca, Dios va a depositar lo que Él quiere hacer en corazones que estén dispuestos a adorar. Esos primeros versos, 16 y 17. Adorar. Estos 11 discípulos se postraron en adoración, en reverencia, en entrega ante Jesús. Dios quiere depositar su proyecto en corazones de adoradores. Dios quiere depositar el proyecto de vida en una iglesia que esté dispuesta a adorar. Y adorar no es otra cosa que servirle al Señor. Una iglesia que quiera servir. Alguien que no sirve, no sirve. Sencillo. Dios quiere depositar el proyecto en corazones, en gente, en un pueblo que quiera adorar, que quiera servirle. Tercera característica, Dios va a depositar en corazones que estén dispuestos, me llamó la atención esto cuando lo hacía, a ser transparentes. Y usted dirá, ¿por qué transparentes? Cuando el texto menciona que algunos dudaron, a mí eso me llama la atención. Porque miren, los discípulos no eran adoradores perfectos. No eran adoradores perfectos. Usted y yo somos adoradores perfectos. Entonces dudaron. Tenían dudas, pero se atrevieron a caminar por encima del agua. Cuando presenta a Pedro, que se atrevió a hacer y aventurarse. Entonces eran adoradores sinceros. Eran adoradores que no tenían nada que esconder. Miren, cuando nosotros vamos delante del Señor, usted métase para que Dios le haga el MRI o el CT scan o la prueba más fuerte. ¿Cuál es más fuerte que esa allá? A ver, Carmen, tú has estado muchas. ¿Cuál es más fuerte que el MRI? ¿Hay alguna? CT scan, todas esas pruebas. Dios te hace y te ve completo, te ve tal y cual eres. Ahí no podemos esconder nada, ahí no podemos huir delante de Él, no. Entonces nos está viendo y sabe cómo está nuestro corazón, sabe cómo está nuestra vida y sabe cuándo dudamos, pero sabe cómo nos acercamos. A pesar de que tenemos algunas dudas, nos acercamos y somos capaces de postrarnos delante de Él y ir delante de Él. Gracias a Dios que Dios es misericordioso, ¿sabe? Tenían dudas, pero se atrevieron a caminar. Fueron sinceros, sin nada que esconder. Gente transparente es lo que Dios busca. Gente transparente es lo que Dios busca. Luego de que el texto nos muestra esta característica de los 11, Jesús continúa en el verso 18 recordándole a los discípulos quién fue el que les comisionó. De alguna manera Jesús quiere afirmar, fortalecer el llamado que le está haciendo a los discípulos. Jesús quería que esas dudas fueran aclaradas. Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que le llama tiene autoridad sobre todo el universo. El que te llama tiene autoridad sobre todo el universo. El que le llamó y el que nos llama tiene autoridad sobre todo lo existente, sobre toda vida. Su autoridad no tiene límites. Usted no puede tener la autoridad del Señor. La resurrección de Jesús le había otorgado de forma definitiva el papel eschatos escatológico del Hijo del Hombre, el cual tenía, mire, no solamente tenía, sino que tiene toda autoridad para implementar su voluntad a través de sus enseñanzas. En la resurrección se hace evidente que todas las cosas le habían sido entregadas por el Padre. Luego de que Jesús aclara este punto, luego de que se asegura que los discípulos comprendían la autoridad de quien les llamaba, les dice, versos 19 al 20, ¿para qué les comisionó? Y me gustaría ir al paso aquí, como dicen mis hermanos dominicanos. Primeramente les dice, por tanto, id. ¿Cómo les dice? Por tanto, id. Es imperativo. Es imperativo. Vayan. Levántense. Muévanse. Es presente ese id. Es en todo momento. Lo que Jesús depositaba en ellos era para compartirlo, no para amontonarlo en los recuerdos de muchas experiencias. Era para compartir el mensaje. Era para compartir todo lo que ellos habían recibido de ese buen pedagogo, de ese buen maestro. Todas las enseñanzas había que compartirlas. Nosotros, iglesia, no podemos guardar las experiencias que hemos tenido con Dios. Hay que contarlas, por tanto, y... Amén. Gloria. Yo recuerdo una vez en Jalías de Caparra, iba yo en mi bicicleta, había una tiendita que vendían Frozen. ¿Alguien sabe lo que es Frozen? Ay, sí, Frozen, ok. Pues estaba yo tomando mi Frozen y era un Frozen, en aquel tiempo no había Biggie, pero era Biggie. Entonces yo iba con mi Frozen y me empezaron a pedir. Y yo sentía como que me sentía acosado porque todo el mundo me estaba pidiendo. Y yo no quería compartir mi Frozen porque imagínate todo el mundo pegando las babas en ese sorbeto. Entonces yo no quería compartirlo. Y yo sentía la presión. Y yo dije, pues no hay para nadie. Y lo lancé. Hay gente chupándose el evangelio. Es rico, le da dolor de cabeza con uno de esos, ¿verdad? Bien fuerte. Hay gente bebiendo del evangelio. Tienen dolor de cabeza por no compartir el evangelio. Hay que compartir. Hay que compartir. No haga como yo que lo tiré, mira, muy mío. ¿Recuerda eso? Hay que compartir. Por tanto, ¿qué? Y vayan. Es una orden, pero una orden que da alguien. Dios. No es el pastor, no es el hermano evangelismo, no es el líder. Es Dios, el buen pastor. Es el Señor. El Señor que nos llamó. Vaya conmigo. Por tanto, y después dice, mire qué interesante, y hacer ¿qué? Discípulos. Miren qué importante, porque el texto no dice que vayan y conviertan a la gente. No dice eso. Lo que dice es ir y hacer discípulos. Una iglesia llena de discípulos es muy diferente a una iglesia llena de convertidos. Una iglesia llena de discípulos es muy diferente a una iglesia llena de convertidos. Porque uno puede convertirse, pero si no eres educado, discipulado, ¿de qué te vas a alimentar?
¿De qué te vas a alimentar? El convertirte en un discípulo es hacerte un seguidor de Cristo. Es hacerte un seguidor de Cristo. Quiere decir que con amor, con entrega, con paciencia, formarás discípulos que amen a Cristo. Miren qué interesante, porque la crianza, cuando uno cría, y la crianza ahora los abuelos crían también, entonces la crianza, ¿cómo se da? En amor. En amor. Mira, bebé, no toques eso, que te lastima. No lo toques. Después, no toques eso. Porque sigue, ¿verdad? Aumentando, va creciendo. Pero es en amor. En amor, como uno va trabajando, ¿verdad? Con el niño y con la niña. Así va con el neófito, así va con el nuevo, así va con la persona que ha aceptado al Señor, educándole ¿qué? Poco a poco. Pero lo va haciendo con amor. Lo va haciendo con esa entrega que usted se da, porque usted desea que esa persona dé sus primeros pininos, que de momento empezó con leche y luego pasó a la vianda, al alimento sólido, porque va aumentando su conocimiento y lo va haciendo con paciencia, no con desespero. Porque cuando nos desesperamos, usted va a ser como papi hizo allá en Florida, en Gainesville, que yo estaba en mi bicicleta, que tenía un asiento bien largo y sin ruedita me tiró por una cuesta. ¡Corre! Y yo me fui así, aprendí a correr. Pero, ¿cuál fue la paciencia? Este tiene que aprender a correr ya. Yo aprendí un poco de papi. Yo en la guancha tiré a Iris así y aprendió. Pero usted tenga paciencia. Hay que tener paciencia en el tiempo de la educación. Entonces formaremos gente, formaremos pueblo que ame a Cristo, que amen la palabra, que amen estar en su casa, que amen el dar por gracia lo que por gracia han recibido. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Hasta dónde? Jesús nos contesta: a todas las naciones. ¿A quién vamos a discipular? A todas las naciones. ¿Con quién vamos a ser pacientes? Con todas las naciones. ¿A quién vamos a amar? A todas las naciones. ¿Hacia quién va a ser la entrega? Hacia todas las naciones. Miren el contraste que hay en el capítulo 10, versos 5 al 6 con esta segunda comisión. Ese capítulo 10, versos 5 al 6 dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Interesante. No vayan entre los gentiles. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Capítulo 10, versos del 5 al 6. En la primera misión estaba reservado para el pueblo judío, el pueblo de Dios que se había separado de él. Pero ahora me dice que es para todos los pueblos, todas las ciudades, y gloria a Dios por eso, porque ahí entramos nosotros. Yo no sé si lo que yo dije estuvo bien, porque usted no dijo amén. Ahí entramos nosotros. Ahí nosotros, gloria a Dios por eso, porque nos tomó en cuenta. Hermanos, la comisión no tiene límites. La comisión no tiene límites. Lo que Dios quiere hacer no tiene límites. La buena nueva, la buena noticia de salvación es para toda la humanidad, para que todos, diga conmigo, todos se salven. Para que todos se salven, no algunos, todos. No algunos pueblos, sino todos. Pero no solamente dice eso, también nos dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que discipulen, los bautizarán. Pero los bautizarán no como un mero ritual de purificación.
Los bautizarán como un acto de confesión pública, donde afirmarán a través de ese acto lo que hacen, reconociendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo han transformado en una nueva criatura. Miren, hermanos, a veces queremos bautizar hijos y nietos como por tradición. Pastor, bautíceme. Pasa el tiempo y me dicen, pastor, me faltan 2 clases para bautizarme. Y yo, como si fuese eso algo que no tiene peso. Como si de esa forma estuviésemos asegurando la salvación de una persona. Encárguese primero de discipular a esa vida y después procure bautizarle. Y usted dirá, pastor, se lo toca a usted le queda la clase de discipulado, ¿y en su casa qué? ¿Quién pasa más tiempo con esa persona? ¿Ah? Adiós. Usted es el que pasa ahí. Mami, ¿qué dice la Biblia? Papi, ¿qué dice? Abuelo, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Así. Pregúntale al pastor. Aunque sea googlee. Mire, aunque sea googlee y busque qué dice sobre esto y acérquese al texto bíblico. Nos toca a todos y a todas discipular. Nos toca a todos y a todas hacer el trabajo. Miren, ¿saben cuánto tiempo duraba en el segundo siglo el bautizarse? A causa de las diferentes ideologías y las personas que se habían levantado con tantas doctrinas. 3 años. 3 años tenías que estar discipulando, te lo cuenta Justo González, el historiador. 3 años para poder bautizarte. Y Justo González nos contaba en una conferencia que él conoció a un pastor cubano. Entonces ese pastor cubano discipulaba a la gente por muchos años. Parece que eran 3, pero por muchos años. Y luego que los discipulaba, para antes de bautizarse y ser parte de la iglesia, los ponía aquí frente a la iglesia y les decía, alguien tiene que decir algo negativo de este hermano. Imagínense usted aquí parado y todo el mundo mirándolo así. Y si alguien decía, bueno, sí, el hermanito tal no se peina bien, ¿verdad? Decía algo, ¿verdad? El hermanito tal, fulano tal, hizo esto y lo otro. Pues hermano, para el próximo año tiene que esperar. Eso es para que veamos la seriedad del bautismo. Es que ya cumplí 12 años y ya me tengo que bautizar. Y vemos a los padres, mira, dale, que tienen que bautizar. No necesariamente. Es una decisión. Es una decisión que el niño, que el joven, que el adolescente debe ¿qué? Tomar. Es un asunto serio que conlleva tiempo. Así que otra de las cosas que nos manda hacer, ¿verdad? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es interesante porque la tarea permanece. La tarea no se acaba. Quiere decir que yo discipulé, bauticé y continúo ¿qué? Enseñando. Y ahorita en la clase de discipulado hablábamos, alguien mencionaba que nunca dejamos de aprender, siempre estamos que constantemente aprendiendo algo nuevo, que de alguien tenemos algo que aprender, que no todos lo sabemos, así era el asunto. Siempre tenemos algo que aprender. Alguien nos tiene que enseñar. Miren, cuando el hermano Héctor y yo traté de ser ayudante con otros hermanos más, y él estábamos haciendo aquella cabina, el Palomar, ¿verdad? Lo que hemos llamado el Palomar, y ahora, ¿cómo era la covacha de Vilna, la isla? Entonces, cuando estábamos haciendo eso, mire,
yo no sé nada de construcción, nada. Y Héctor me decía, búscate esto. Y yo, ya. Y yo iba hasta donde tenía Héctor, porque Héctor siempre tiene un revolú así, ¿verdad? Y decía, ve allá. Y yo así me acercaba, búscate el shortline. ¿Y qué es el shortline? Y yo así buscaba esto, no, lo que es. Y yo hasta que aprendí que era eso. Todavía se va a seguir decirlo, pero aprendí. Y fui aprendiendo algunas cosas. Ya, pero si yo decía, Héctor, yo soy el pastor y yo sé de construcción. Pues hágalo usted, pastor. Y yo me iba a quedar sentado mirando para allá así. Porque no sé nada. Entonces yo tengo algo que aprender. Todo el mundo tiene algo que aprender nuevo. Todo el mundo tiene algo que aprender. Y es bien importante eso. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La tarea está siempre. Permanece la misma en todo tiempo. La enseñanza siempre va a estar ahí. En todo tiempo. Si usted se cree que usted se gradúa de una maestría, un bachillerato, un doctorado y ya lo sabe todo, déjeme decirle que cuando vaya al terreno de juego, usted va a decir, no, este señor que tal vez no llegó ni al bachillerato, ni la maestría, ni el doctorado, sabe más que yo. Cuando yo estudié cocina, aprendí unas cosas. Cuando llegué allá al Caribe Hilton y empezamos a cocinar, y había un señor que se llamaba Seferino, bendito. Entonces Seferino, espero que nadie se llame de aquí, Seferino usaba la mandolina y comenzaba a pegar los yellow squad, ¿verdad? Los zucchini y todo eso, pero tenía, mira, las manos crucificadas. Entonces ese hombre, y a mí un día me mandaron para allá. Gerardo, vete allá a trabajar a los vegetales, que si este y el otro. Este era yo, con guantes. Y con un miedo, porque el cuarto era frío, y yo le tenía miedo que me fuera a cortar con la mandolina, y ese frío, yo estaba asustado. Yo ahí bien lento. Seferino me vio. Me dijo, Seferino era, yo soy bajito, era más bajito, flaquito, y me dijo, échate para allá, que si este y el otro. La dominicana, échate para allá, que siento. Y yo hago, yo así. Wow, yo quiero ser como él. Entonces había una técnica de cómo cortar, de cómo poner las cosas y todo. Había una técnica. Así me pasó cuando iba a la línea de desayuno. Había un hermano, un hermano allí que se llamaba Hispano. Entonces Hispano cocinaba y Hispano era el más duro ahí. Los omelets, over easy, oversize, sunny side, los huevos fritos, ¿verdad? Entonces, eso es huevo frito, ¿ya? Y haciendo todas esas cosas, y era bien rápido. Pero el día que yo iba a trabajar con él, yo no sabía, ya yo había estudiado, ya me había graduado de cocina. Y él hacía muchos años que había estudiado, llevaba muchos años trabajando ahí, pero cuando yo me metí a la línea, era un estorbo. Pero, papito, salte del medio, papito. Papito, yo lo hago, papito, no te preocupes. Papito, échate para acá, papito. Papito, agárrame, papito, papito, vete para tu casa. Lo que quiero decir de manera sencilla es que siempre estamos aprendiendo, y es la tarea, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero el mandato a los discípulos y a nosotros es a que eduquemos a los nuevos creyentes, a que atesoren, a que valoricen. Les eduquemos para eso, para que atesoren, para que valoricen, a que respeten, a que amen todas, no algunas, todas las enseñanzas de Jesús. No algunas, todas. Por último, Jesús les recuerda algo muy importante. Les dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que le dijo a Moisés en el monte, capítulo 3, verso 12, que estaría con él, ahora en la persona de Jesús le está diciendo a los discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin. El Dios con nosotros que cita a Isaías y retoma a Mateo en el capítulo 1, verso 23, ahora les recuerda a los discípulos que estaría con ellos hasta el fin. El resucitado, iglesia, te desafía a que cumplas con la gran comisión, pero te asegura
que te acompañará en la tarea que te ha encomendado. No te va a dejar solo. ¿Te ha trabajado con alguien que de momento usted está haciendo el trabajo? Yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, que y de momento usted se queda solo. ¿Le ha pasado? Nadie, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasó con la gente que iba a ayudar? Se queda solo. Él te ha asegurado que te va a acompañar. No vas a estar solo. Dile a la persona que tienes a tu lado, no vas a estar solo. No vas a estar sola. Él estará. Él estará. Miren, iglesia, Dios nos ha escogido. Tú eres un escogido. Tú eres un escogido por Dios, una escogida por Dios. Dios no escogió ángeles para este proyecto. Dios te escogió a ti. Nos escogió a nosotros para que atesoremos y compartamos que Él resucitó. Pero Él observa nuestros corazones. Miren qué lindo es el Señor, pero Él observa nuestros corazones. Lo observa porque quiere asegurarse que el recipiente, escuche bien, porque quiere asegurarse que el recipiente donde va a depositar su proyecto va a resistir. Va a resistir. Que aunque el recipiente no sea perfecto, hay algo en ese recipiente que le hace instrumento útil. Y es que hay un anhelo de servir inmenso. Un anhelo de servir muy grande. Un anhelo de adorar. Un anhelo de obedecer. Un anhelo de caminar en su nombre. Ese recipiente puede ser tú. Ese recipiente puedo ser yo. Es en ti. Es en mí. Donde el resucitado quiere depositar el desafío de la gran comisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el desafío que te lanza el resucitado? ¿Qué vas a hacer con ese gran desafío, iglesia, que te lanza, que nos lanza el resucitado? ¿Lo recibirás y lo compartirás o lo desecharás? Yo te invito a que estés en tus pies y vamos a entonar un cántico, y en la medida que cantemos, yo te quiero decir que Dios hoy nuevamente te ha observado, y te ha observado con amor. Y el proyecto de Dios, tú no estás excluido, estás incluido en esto. En el proyecto de Dios, Dios tiene planes contigo también. Y Dios quiere que tú seas una vasija de honra. Entonces, para yo ser una vasija de honra, Dios primeramente tiene que limpiar mi vida, mi corazón. Dice la palabra en Malaquías que Él es jabón de lavadores. Es capaz de limpiarme y dejarme más blanco que la nieve, el Señor. Entonces el corazón oscuro, Dios lo limpia. Ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio que Él hizo, en donde luego venció la muerte a través de su resurrección, con el único propósito que tú tuvieses vida con Él. Que cuando tú mueras aquí en esta vida terrenal puedas abrir los cielos y estés en la eternidad con Él. Eso es lo que yo te estoy ofreciendo hoy. Miren, es mucho más lo que te estamos ofreciendo en este día. Es mucho más que decirte: toma 3 carros y vete por Walmart, o por Kmart, o por JCPenney, o por la tienda que usted quiera, y llénalos. Llénalos. Son para ti todo. La salvación es mucho más. Ese es el mejor negocio. Es mucho más.
es mucho más que eso. Lo que yo te estoy ofreciendo, lo que la iglesia, lo que la palabra, lo que el Señor nos ofrece, es vida eterna. Es vida eterna. Hablábamos ahorita y decía, mira, si el regalo de la salvación es gratis. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la salvación no es barata. Costó un gran precio. Un precio de cruz, de sufrimiento por ti y por mí. Yo quiero primeramente hacer un llamado. Usted cierre sus ojos ahí donde está. Y simplemente levante su mano si usted quiere responder a lo que yo quiero invitarle. Y es que si usted quiere decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón. Ya yo estoy cansado de vivir así. Yo necesito que tú limpies mi vida. Porque no como el pastor, sino como tu palabra. Recuerda, tú quieres depositar muchas cosas en mi corazón. Y lo reconozco. Pero yo sé que hay cosas que impiden que tú hagas la obra. Y yo necesito reconciliarme contigo para poder reconciliar a otros y traerlos a ti. Entonces atrévete en este día a decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón. Te he fallado. He hecho cosas contrarias a tu llamado. Si tú quieres decirle al Señor eso, simplemente te pido que levantes tu mano y yo voy a orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú por primera vez le estás diciendo al Señor, si por primera vez le estás diciendo, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra tanta gente, y hoy necesito que tú borres mis pecados, que me limpies con tu sangre, Jesús, y tú quieres tener la salvación y la seguridad de que eres salvo, solamente lo tienes que confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Si tú quieres tomar esa decisión, mira, para ti el altar está abierto. Pasa al altar, yo voy a orar por ti. Este espacio es para ti. Este regalo de vida es para ti. Bendito es el nombre del Señor. 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 Vamos a entonar un cántico mientras hago el segundo llamado, que es para la iglesia. Iglesia, tú has escuchado muy bien que el Señor quiere depositar en tu vida, en tu corazón. ¿Qué el Señor quiere hacer a través de ti? Si tú quieres decirle al Señor, Señor, ven aquí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que trabajes conmigo, quiero atreverme. Quiero ir a las naciones. Quiero predicar tu palabra. Quiero disciplinar.